Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de mi podcast, el podcast de Economía y Finanzas con César Rubio. El día de hoy vamos a hablar de algo que le genera a mucha gente una mezcla muy curiosa de emociones, angustia, confusión y a veces, solo a veces, una sorpresita muy agradable. Estamos hablando de la declaración anual. Sí, esa que aparece todos los años en la primavera y que la mayoría de las personas ignora, posterga o simplemente no sabe qué les corresponde. Y hoy vamos a platicar de todo eso, qué es, para qué sirve, quién debe hacerla, cuándo, cómo te impacta en tu vida cotidiana y al final vamos a hablar de algo que casi nadie dice en voz alta. ¿Qué hace el gobierno con ese dinero que recauda y por qué? Con datos en mano, muchos economistas coinciden en que México no lo está invirtiendo del todo bien. Así que agarra tu cafecito esta mañana o tarde o noche, cualquiera sea el horario en que estés escuchando este podcast, y vente a aprender algo que nadie te enseñó en la escuela. Antes de entrar en tecnicismos, déjame hacerte una pregunta simple. ¿Tú sabías que el gobierno sabe cuánto ganas? Sí, cada vez que recibes un sueldo, una transferencia de un cliente o incluso cuando vendes algo en redes sociales, queda un registro, un historial. Y una vez al año, el Servicio de Administración Tributaria, el famoso SAT por sus siglas, te pide que le cuentes de manera formal cuánto ganaste y cuánto pagaste de impuestos durante ese año. Eso es básicamente la declaración anual, un resumen de tus ingresos y deducciones del año anterior, que sirve para calcular si pagaste de más, de menos o exactamente lo que debías de impuestos. Te voy a platicar un poquito de historia. Esto no es nuevo, México tiene un sistema de impuestos sobre la renta desde 1925, cuando el presidente Plutarco Elías Calles modernizó las finanzas públicas del país tras la revolución. En aquel entonces, muy pocos pagaban impuestos. Era un país rural, informal, devastado por la guerra. Con el paso de las décadas, el sistema fue evolucionando. En los años 70 y 80 se formalizó más la estructura fiscal y fue hasta los años 90 y 2000 que el SAT empezó a digitalizar todo el proceso. Hoy en día, en 2026, puedes hacer tu declaración desde tu celular en menos de 10 minutos si tienes todo en orden. ¿De acuerdo? Citando a Oliver Wendell Holmes, juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, una frase que aplica perfectamente en el contexto mexicano, los impuestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada. Y esto es clave. Los impuestos en teoría son la base del constructo, el contrato social. Tú aportas, el gobierno Tú aportas y el gobierno te debe proveer servicios, escuelas, hospitales, carreteras, seguridad. Pero ya llegaremos a esa parte, porque la historia real es un poquito más complicada. Y entonces, ¿yo soy encargado de hacer mi declaración anual? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Yo tengo que declarar? Y la respuesta corta es, depende. Pero vamos con los casos más comunes, los que te van a sonar familiares. Personas que sí deben presentar declaración anual. Te voy a citar algunos ejemplos. Trabajadores asalariados que percibieron más de 400,000 pesos al año de un solo patrón, quienes tuvieron dos o más patrones al mismo tiempo durante el año, quienes recibieron ingresos de fuentes extranjeras, freelancers, periodistas independientes o personas con actividades empresariales, quienes vendieron una casa, un carro o algún inmueble, ¿de acuerdo? Quienes recibieron herencias o donaciones, en algunos casos, influencers, creadores de contenido, vendedores en plataformas digitales. Ahora, ¿qué personas son las que no están obligadas, pero también podrían hacerlo si lo quisieran? Asalariados, que ganaron menos de 400,000 pesos al año con un solo patrón, pero pueden hacer su declaración voluntaria y muchos de ellos reciben saldo a favor. Más adelantito vamos a hablar un poquito más de eso. Ojo con esto, hay millones de mexicanos que cada año dejan ir un reembolso porque creen que la declaración no es para ellos, lo cual es un error. Y les voy a poner un ejemplo de la vida real con la historia de Mariana. Mariana trabaja en una empresa de marketing y gana 18,000 pesos al mes. Su empresa le descuenta impuestos cada mes automáticamente. Ella paga su colegiatura de posgrado, ¿de acuerdo? Está estudiando el posgrado y le cuesta un total de 24,000 pesos al año.
Va al dentista y pagó 8,000 pesos por su tratamiento de brackets. Tiene contratado un seguro de gastos médicos mayores de 12,000 pesos al año. Mariana hizo su declaración anual. Metió las deducciones de todos estos gastos. Lo repasamos una vez más. La colegiatura del posgrado, el, su tratamiento de brackets en el dentista y su seguro de gastos médicos mayores. Al final el SAT le devolvió una remuneración de 6,400 pesos, dinero que ella ya había pagado de más. A eso se le llama saldo a favor y es más común de lo que crees. Según datos del SAT, en el ejercicio fiscal de 2024, más de 7 millones de personas recibieron devoluciones. El promedio fue alrededor de 6,000 pesos por persona. ¿Cuánto dinero han dejado ir quienes no declaran? Ahora, aquí viene algo súper importante, y es que hay fechas que no puedes ignorar, porque el SAT no negocia con el calendario. Las personas físicas asalariadas deberían presentar esta declaración del 1 al 30 de abril de cada año. Las personas físicas con actividad empresarial o profesional la tendrían que presentar del 1 al 30 de abril de cada año. No así las personas morales o las empresas. Estas entidades deberán presentar su declaración anual del 1 al 31 de marzo, es decir, un mes antes que las personas físicas asalariadas o las personas físicas con actividad empresarial. Así que si estás escuchando esto el día en que subí este episodio, la semana o el mes en el que subí este episodio, esta es tu señal del universo para que vayas a sacar tu RFC y actualizarlo. ¿Qué sucede si no declaras a tiempo? Existen multas que van desde los 1,400 hasta los 17,000 pesos, actualizadas con la inflación cada año. Recargos mensuales desde el 1,4% sobre el impuesto omitido. Tu RFC puede quedar con estatus no localizado, lo cual es muy común en trámites bancarios. Te lo puede llegar a complicar este tipo de trámites, ¿no? En casos extremos, el SAT puede iniciar un proceso de auditoría. Ojo, si tienes saldo a favor, el SAT no te lo da si no lo solicitas en tu declaración. Si pasan 5 años sin que lo reclames, se extingue este derecho. Así de serio es. Un sistema fiscal justo requiere que todos contribuyan según su capacidad, pero también que el Estado rinda cuentas de cómo administra estos recursos. Decía Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en el año 2001. Ahora viene lo bueno. Las deducciones personales son básicamente gastos que tú ya hiciste en el año y que el SAT te permite restar de tus ingresos para calcular menos impuesto o para recuperar lo que ya pagaste. Imagínate que el gobierno te dice, oye, si pagaste colegiatura, médico o seguro médico, eso cuenta. No te cobro impuestos sobre esa parte de tu dinero. ¿Cuáles son las situaciones en las que tú podrías deducir como persona física? Honorarios médicos, dentales, hospitalarios, de ti y de tu familia directa. Gastos funerarios, los del año con límite. Colegiaturas de nivel preescolar hasta bachillerato, límites por nivel. Intereses reales de crédito hipotecario, esto es muy común y que no mucha gente lo conoce. Primas de seguro de gastos médicos mayores, también muy importante, es una prestación que te puedes dar a ti mismo. Aportaciones voluntarias al Afore o tu retiro. Y transportes escolares, cuando es obligatorio. El total del límite general de tus deducciones personales no puede exceder el 15% de tus ingresos acumulables del año o 5 veces el salario mínimo anual elevado al año. Lo que sea menor en 2024, eso equivale aproximadamente a 97,000 pesos. Es importante guardar facturas electrónicas, los famosos CFDIs. De todos estos gastos sin factura, no hay deducción. Sin deducción, pagas más impuestos de los que deberías. Puede parecer que los impuestos son algo que le pasa al dinero de manera abstracta, pero déjame mostrarte cuánto toca en tu vida real. La clínica del IMSS a la que vas existe porque tu patrón y tú pagan impuestos y cuotas cada mes. La carretera por la que pasas el fin de semana fue construida con dinero fiscal. La escuela pública de tu sobrino o hijo funciona con presupuesto federal financiado por el ISR. Tu historial fiscal limpio te permite acceder a créditos hipotecarios o de auto con mejores tasas. El Afore que has acumulado durante años se protege cuando tu situación fiscal está en orden. Hay algo más que afecta directamente tu bolsillo: la informalidad. México tiene una de las tasas de informalidad laboral más altas de América Latina. Alrededor del 55% de la población trabajadora opera en la economía informal. ¿Qué significa esto? Que más de la mitad de los trabajadores no paga impuestos formalmente,
lo cual genera que quienes sí pagan cargan con una mayor proporción del gasto público. Es un sistema desbalanceado que presiona especialmente a la clase media formal. La informalidad no es una elección libre, es muchas veces la consecuencia de un Estado que no ofrece suficientes incentivos para la formalización, comentaba Santiago Levy, economista mexicano y exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, te voy a dar algunos datos que nadie te dice y que van a cambiar el cómo ves los impuestos. México recauda el equivalente al solo 17-18% de su Producto Interno Bruto en impuestos. El promedio de la OCDE es de 34%. Somos de los países que menos recaudación tienen a nivel mundial. En 2024, el SAT recaudó más de 4 billones de pesos, eso es decir, 4,000 millones de pesos. Un número difícil hasta de leer. Imagínate escribir. Solo el 13% de los mexicanos adultos presenta declaración anual. En países como Alemania, el porcentaje supera los 85%. El SAT estima que la evasión fiscal en México supera el 30% de la recaudación potencial. Es decir, se pierde más de 1 billón de pesos al año por evasión fiscal. El 1% más rico de México concentra más del 43% de la riqueza total, según datos de Oxfam en el año 2024. Esto no habla de un sistema con profundas inquietudes. Unos pocos tienen mucho y pagan relativamente poco en proporción, mientras los trabajadores formales de clase media cargan con el peso del sistema. Ahora, ¿sabías que el SAT tiene una herramienta de declaración prellenada desde el año 2020? El sistema ya tiene tus datos precargados, ingresos reportados por tu patrón, facturas que recibiste, retenciones. Si eres asalariado puro, literalmente puedes hacer tu declaración en un par de clics. No tienes ninguna excusa. Ahora un poquito de teoría económica con respecto a la declaración anual. Los impuestos no solo son números, son el reflejo de una filosofía de Estado, y en economía hay varias escuelas de pensamiento que se pelean sobre cómo y cuánto debería cobrar el gobierno. John Maynard Keynes, el economista más influyente del siglo XX, creía que el gobierno debía recaudar y gastar activamente para estabilizar la economía. En tiempos de crisis, el gasto público llena el hueco que deja la inversión privada. El auge, no la recesión, es el momento adecuado para la austeridad en el tesoro, citaba. Milton Friedman y la Escuela de Chicago argumentaban que los impuestos altos desincentivan la inversión y el trabajo. Preferirían sistemas más simples y planos con el Estado lo más pequeño posible. No existe tal cosa como el almuerzo gratis, decía Milton, recordándonos que todo el gasto del gobierno viene de los bolsillos de alguien. Amartya Sen, Premio Nobel de 1998, enfatizaba que los sistemas fiscales deben diseñarse con justicia social en mente. Quien más tiene, más puede contribuir, no en términos absolutos, sino como un porcentaje real de su riqueza. Pero bueno, llegamos a la parte del podcast que incomodará un poco más a las personas que están detrás de todo esto. ¿México recauda? Sí, pero ¿a dónde va el dinero? Es decir, recauda en un porcentaje muy bajo. Pero, ¿en qué se está empleando este, pues sí de por sí bajo porcentaje? Una cosa es pagar impuestos, otra muy distinta es saber qué hace el gobierno con ellos. México recauda billones de pesos cada año y la pregunta legítima es, ¿por qué seguimos con los mismos problemas? ¿Por qué hay escuelas sin maestros, hospitales sin medicamentos, carreteras en mal estado y una inseguridad rampante? Vamos con los datos duros que no mienten. Primero que nada, los subsidios a Pemex. Pemex, la empresa petrolera del estado, ha recibido las transferencias y apoyos por más de 1,5 billones de pesos entre 2019 y 2024. Es la empresa con más deuda corporativa de América Latina. A pesar de los apoyos masivos, su producción sigue cayendo y sus pasivos laborales y de pensiones son impagables, sin apoyo gubernamental continuo. Cada peso que va a Pemex es un peso que no va a la salud, a la educación o a la infraestructura, sino a fiestas de 15 años con despilfarros millonarios. En México, más del 65% del gasto público federal es gasto corriente. ¿Qué quiere decir esto? Sueldos, salarios y servicios personales de la burocracia. Solo el 35% restante es inversión productiva. En comparación, Corea del Sur invierte más del 50% de su gasto público en capital físico y humano. México gasta mucho y mal. No es un problema de escasez de recursos, sino de prioridades equivocadas y débil rendición de cuentas. Muchos de los programas sociales más grandes como Sembrando Vida, Becas Benito Juárez
Jóvenes Construyendo el Futuro, han sido cuestionados por organismos como la Coneval o el Banco Mundial por carecer de evaluaciones rigurosas de impacto. Se distribuye el dinero, pero no se mide si realmente se saca a las personas de la pobreza. El presupuesto de Sembrando Vida en 2023 fue de 40,000 millones de pesos. Una evaluación del CIDE encontró que su costo por beneficiario supera con creces lo que costaría darle simplemente el dinero en efectivo. A todo esto hay que sumarle que México ocupa el lugar 126 de 180 países en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2023 observaciones por irregularidades mayores a 200,000 millones de pesos. Eso equivale a construir 4 veces el Tren Maya. Cada año se estima que entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto se pierde en México por corrupción, según el Centro de Investigación de Política Pública. Esos son aproximadamente 2,5 billones de pesos anuales que simplemente desaparece el gobierno de Morena. ¿Y cuáles podrían ser algunas de las soluciones planteadas por los economistas especializados de este país? Como primer punto, proponen ampliar la base fiscal, que más personas y empresas paguen más impuestos de una manera justa, que haya transparencia presupuestal real, con datos abiertos y auditables por la ciudadanía, que haya una evaluación rigurosa del gasto. Ningún programa debe continuar si no demuestran resultados medibles. Combatir la evasión fiscal en los grandes contribuyentes. Las empresas, las grandes empresas y fortunas tienen más herramientas para evadir que los trabajadores asalariados. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Hoy hablamos de la declaración anual, que es quién debe hacerla, cuándo, qué puedes deducir y cómo te afecta en tu vida diaria. Y terminamos con una pregunta incómoda. ¿Qué hace el gobierno con ese dinero? La respuesta honesta es que podría y debería hacer mucho más con lo que recauda, pero eso no significa que tú debas dejar de cumplir. Al contrario, porque cuando más personas declaran correctamente, cuando más contribuyentes participan formalmente, el gobierno tiene más información, más recursos y cuando hay voluntad política, más posibilidades de mejorar los servicios públicos. El cambio fiscal en México no va a venir solo de arriba, viene también de abajo, de ciudadanos informados, que conocen sus derechos, que exigen transparencia y que no se dejan robar ni por la ignorancia ni por la opacidad. Como algunos de mis tips finales para que te vayas con algo accionable, te podría decir que actualices tu RFC. Si aún no lo tienes, es gratis y es en línea. Guarda todos tus CFDI de gastos médicos, colegiaturas y de tus seguros. Revisa tu declaración prellenada en la página del sat.gov.mx entre los meses de marzo y el mes de abril. Si tienes dudas, busca un contador público certificado. No improvises con tus impuestos, ¿va? Si recibes saldo a favor, recupéralo. Ese dinero es totalmente tuyo. Eso es todo por hoy. Si este episodio te sirvió, compártelo con alguien que crea que la declaración anual no es para él. Nos escuchamos en el próximo episodio. Cuídense mucho y recuerden, el dinero que entiendes es el dinero que puedes controlar.